Que el Señor les bendiga, amados hermanos y amigos que están siguiendo de cerca esta serie, la cual ya hemos dado inicio y que se titula La salvación es de Jehová. Como ustedes podrán notar, lo que nosotros vamos a sostener desde el principio hasta la culminación de toda esta serie de estudio es que la salvación de principio a fin es de Dios, que Él es que comienza la buena obra y también es el que la perfecciona. Él es el que la termina hasta el día de la redención final, hasta el día del regreso de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, dijimos que es muy importante para poder adentrarnos a este tema tan interesante de la salvación y poder conocer el diseño de su salvación. Dijimos que es muy importante entender el carácter del diseñador de esta salvación, para que nosotros podamos entender y captar de una forma más correcta y más concreta lo que Dios ha hecho en la salvación. Y para poder hacer esto tenemos que estudiar sus atributos. Y uno de sus atributos que estamos estudiando hoy es la soberanía de Dios. Y la soberanía de Dios, hermanos, es de suma importancia para poder entender el carácter de la salvación. Lo primero que enseñamos en el video pasado es que Dios es soberano absoluto, que no hay aspectos en la creación, acontecimientos o cosas que sucedan fuera del alcance de la soberanía de Dios. Que el negar que Dios esté controlando cada detalle por medio de su providencia sería algo completamente irracional y falaz partiendo de lo que enseñan las Escrituras. Y dimos bastantes argumentos que son lógicos pero que al mismo tiempo son extraídos de la Biblia. Por ejemplo, Efesios capítulo 1, versículo 11 enseña que Dios hace todas las cosas según el designio de su voluntad. La palabra hace viene del griego energio, que significa que no hay una sola cosa que pase en todo el vasto universo que caiga fuera de la voluntad de Dios. Entonces es preciso que nosotros enfaticemos ese hecho. Y esta serie, La salvación es de Jehová, sigue este principio rector que nosotros encontramos a la luz de todas las Escrituras. En los 66 libros canónicos se muestra a un Dios que es soberano, a un Dios que no está restringido por nada. Y dábamos por lo menos algunos argumentos que son sumamente interesantes, pero que también son muy puntuales en proponer que Dios tiene soberanía absoluta. Una de esas evidencias que dábamos es el hecho de que no podríamos darle toda la gloria a Dios si Dios no es el autor de toda la obra. Un segundo punto que decíamos es que no podemos confiar en las promesas de Dios porque si Dios no está en control de todas las cosas y la soberanía absoluta divina es falsa y hay algunos detalles, ya sean grandes o pequeños, insignificantes o muy significativos, los cuales Dios no está en control de ellos, entonces sería completamente absurdo creer o sostener que nosotros podemos tener seguridad de salvación si Dios no está en control de todas las cosas. Y de la misma forma en cuanto a todas sus promesas, porque algún pequeño detalle podría estar fuera de ese alcance de la soberanía de Dios y entonces no cumplir el propósito que Dios mismo había determinado. Entonces se cae en muchos aspectos que son irracionales. Entonces el comprender la doctrina de la soberanía de Dios nos va a ayudar a nosotros a entender otras doctrinas que vamos a estudiar en esta serie, como la depravación total, la elección incondicional, la expiación ilimitada y la perseverancia de los santos. Muy bien, entonces, habiendo dicho eso, a manera de introducción, habiendo recapitulado de una forma breve y concisa lo que enseñamos en el video pasado, en el video anterior, ahora quiero traer a colación aspectos muy importantes que vamos a comenzar a desdeñar, que vamos a comenzar a enseñar y que nos vamos a introducir también a ellos con respecto a la soberanía de Dios. Lo primero que quiero decir es que hay una base bíblica muy sólida para la doctrina de la soberanía de Dios tal cual la concibe la ala reformada o el punto de vista reformado sobre la soberanía de Dios. Tenemos por lo menos 4 fundamentos bíblicos en los cuales nosotros nos basamos para sostener la soberanía de Dios absoluta. Uno de estos es los atributos divinos de omnisciencia y omnipotencia. El segundo argumento que vamos a estudiar es la voluntad inmutable de Dios.
El tercer argumento que vamos a analizar a la luz de las Escrituras es que toda la realidad es producto de los decretos divinos. Y el cuarto fundamento que nosotros vamos a examinar y vamos a proponer a ustedes es que Dios es dueño de todo y por lo tanto lo controla todo. Si nosotros logramos demostrar estas cuatro premisas que obviamente están sumergidas en toda la Escritura y que realmente hay una base bíblica tremendísima para cada una de ellas, estamos entonces completamente seguros de que vamos a poderlo probar. Pero esto nos va a ayudar entonces a entender que Dios es un Dios soberano, que Dios es un Dios que controla hasta las partículas más pequeñas, aquellas que son microscópicas y que no pueden verse por el ojo común humano. Dios tiene un control absoluto y un gobierno absoluto de ellas. Dios preserva su creación. Por eso es que realmente nadie cae fuera de la voluntad o soberanía de Dios. Hay que tener mucho cuidado de aquellos maestros o pastores o líderes que están enseñando a sus congregaciones que hay aspectos en la creación que no son controlados o que no han sido decretados por el decreto divino de Dios. Porque tendríamos muchos problemas a la hora de ir a las Escrituras. Y quiero poner un ejemplo. Hechos capítulo 17, versículo 28, el apóstol Pablo, debatiendo con los griegos, le cita a uno de sus filósofos, a uno de sus poetas, y les explica que lo que ese poeta dijo es una realidad en cuanto a que en Dios existimos, nos movemos y somos. No caemos fuera de la voluntad de Dios de ninguna forma. Dios está interactuando con su universo. De lo contrario, caeríamos en el deísmo. Muy bien. Entonces vamos a proponer este primer argumento. En este video vamos a argumentar a favor de la soberanía absoluta divina, apelando a los atributos de Dios que conocemos como atributos de omnisciencia y omnipotencia. Y es que necesitamos entender que si negamos que la soberanía de Dios es absoluta y restringimos la soberanía de Dios solamente a ciertos aspectos en el universo, en la creación, y no a todos en realidad, estaremos cayendo en una terrible falacia, en una tremenda flutulencia. Y no solamente eso, lo más terrible de todo esto es que vamos a seguir socavando el carácter de Dios. Y eso va a ser devastador para la forma de teología o el quehacer teológico que día a día nosotros hacemos. También va a ser devastador para la salud espiritual de la iglesia. Muy bien. Entonces, el primer punto, el primer fundamento son los atributos de omnisciencia y omnipotencia. Primero quiero explicar qué queremos decir cuando hablamos de omnisciente. Omni significa todo, ciente viene de ciencia, que significa conocimiento. Entonces, cuando hablamos de que Dios es omnisciente, estamos hablando de que Dios tiene todo conocimiento. Dios no comienza a aprender. Dios no inicia su aprendizaje como el ser humano, la raza humana hace. Dios infalible, irrevocablemente, completa y totalmente, de eternidad a eternidad, sabe absolutamente todas las cosas y no comienza a aprender con el tiempo, ni adquirir conocimiento, ni tampoco improvisa. Dios no tiene plan B, etcétera, etcétera. Dios tiene un conocimiento absoluto de toda las cosas. ¿Dónde dice esto? Bueno, uno de los textos muy famosos lo encontramos en Hechos capítulo 15 versículo 18, que nos dice el Señor que hace conocer todo esto desde los tiempos antiguos. Dios conoce de forma concreta, directa y certera todos los acontecimientos que suceden en el universo. Pero no solamente es omnisciente o todo conocimiento, sino que también es omnipotente. ¿Qué significa omnipotente? Bueno, que Dios tiene toda potencia, que Dios es todopoderoso, que Dios todo lo puede. ¿Dónde podemos encontrar una referencia bíblica a la omnipotencia de Dios? La encontramos en Apocalipsis capítulo 19 en el versículo 6, que dice: porque el Señor nuestro Dios todopoderoso reina. Ahora, muchos ateos, un ateo es una persona que no cree en Dios, ateo significa sin Dios, y algunos que son escépticos, un escéptico es aquel que duda de todo, y también está otro grupo que se conoce como agnosticismo. El agnosticismo son aquellos que creen que no se puede tener certeza plena de si Dios existe o no. Pues estas personas esgrimen un argumento en contra de la omnipotencia de Dios que creo que es necesario también evaluarlo de una manera simple, pero rápida, pero bien concisa y puntual. Y es a lo que se le llama como la paradoja de la omnipotencia.
Algunos ateos, algunas personas incrédulas y críticas de la Biblia y del testimonio que el cristianismo da acerca de Dios y de la realidad de Dios misma, esgrimen un argumento aseverando de que la omnipotencia no es más que una terrible contradicción. ¿Por qué? Ellos formulan una pregunta que creen que el cristianismo no la puede responder. Y esa pregunta que ellos esgrimen es la siguiente: si Dios es omnipotente, si Dios es todopoderoso, y eso significa que todo lo puede, entonces preguntan ellos, ¿puede Dios crear una roca tan grande que ni Él mismo la pueda levantar? Hay un gran problema con esta pregunta. Pero primero quiero que notemos qué es lo que realmente ellos quieren decir. Es una pregunta trampa, realmente. Porque si el creyente o la persona a la que le hacen esta pregunta, que es un creyente que cree en Dios, que es un cristiano, cuando le hacen esta pregunta, si el creyente responde que sí, que Dios puede crear una roca tan grande que no la pueda mover, entonces al mismo tiempo invalida la omnipotencia de Dios, porque si Dios todo lo puede y es todopoderoso y él responde que Dios no puede crear esa roca, entonces la conclusión a la que va a llegar es que hay algo que no puede hacer, si él no la puede levantar. Y del otro lado, si decimos que no la puede hacer, de la misma forma se va a tratar de refutar al cristianismo diciendo que hay cosas que Dios no puede hacer y por lo tanto ya no es omnipotente. Bueno, ahí tenemos un problema. En primer lugar, es una gran falacia de parte de... Una falacia es un error argumentativo que tiene que ver con la lógica. La lógica es el razonamiento de lo correcto y lo incorrecto. Este razonamiento que se esgrime en contra del cristianismo es completamente incorrecto. ¿Por qué razón? Bueno, en primer lugar, porque están partiendo de un muñeco de paja. Han creado un Winnie Pooh, o lo que se conoce como la falacia del espantapájaro. Han caricaturizado, trastocado, distorsionado y violentado el concepto judeocristiano de omnipotencia de Dios. ¿A qué me refiero con esto? Cuando nosotros decimos que Dios es omnipotente, no estamos queriendo decir, como ellos esgrimen o como ellos aseveran, de que Dios puede hacer absolutamente todas las cosas, incluyendo aquellas que van contra su propia naturaleza. No, esa no es la definición cristiana de omnipotencia, porque por ejemplo, Tito capítulo 1, versículo 2 dice que Dios no puede mentir. Dios no puede mentir. Dios no puede dejar de ser Dios. Dios no puede crear un triángulo cuadrado o un círculo cuadrado. Dios no puede hacer nada que vaya en contra de su naturaleza, en contra de su santidad. Por ejemplo, si Dios es perfecto, Él no se puede equivocar. Si Dios es santo, Él no puede pecar. Entonces, es un completo error y una distorsión el atacar el cristianismo cuando se desconoce el verdadero concepto de lo que queremos decir con omnipotencia. Dios puede hacer absolutamente todas las cosas que son lógicamente posibles. Segundo punto, es irracional el argumento cuando se pregunta si Dios puede crear una roca tan grande que ni Él mismo la pueda mover. Eso cae en una falacia muy terrible. ¿Por qué razón? Por la razón siguiente. Dios es infinito. Dios no solo es omnipotente. Dios no solamente es que todo lo puede o que tiene todo conocimiento, sino que Dios al mismo tiempo tiene lo que es el atributo o característica de ser infinito, de infinidad. Eso significa que no cabe otro infinito, por lo tanto no se puede crear una roca más grande porque caeríamos en una terrible contradicción, porque no es la definición que nosotros damos del Dios cristiano la que estos ateos están atacando, sino que es una caricatura que ellos han creado, porque es más fácil atacar una caricatura que atacar la esencia, lo que doctrinalmente nosotros los cristianos enseñamos. Entonces, realmente la respuesta es sencilla. Dios es infinito y no puede haber nada más grande que Dios. Por lo tanto, es una respuesta que es completamente inválida. Pero muy bien, continuemos. Eso fue necesario explicarlo porque surgen algunas preguntas, algunas dudas que andan ahí por las redes sociales, en YouTube, y en cualquier momento usted se debe encontrar con ellas, pues ahí tiene por lo menos una herramienta, una breve respuesta que usted puede dar. Pero muy bien, volviendo a este tema de la soberanía de Dios y por qué es importante creer y sostener que Dios tiene soberanía absoluta, quiero darle las razones. En primer lugar, si usted niega que Dios tiene soberanía absoluta, usted socava, usted atenta, usted violenta, invalida de forma definitiva la omnisciencia de Dios y la omnipotencia de Dios. Porque yo quiero que usted piense por un momento en esto que yo voy a decir, que usted lo reflexione y que usted se dé cuenta de la importancia de creer que Dios es un soberano absoluto.
Imagínense, supongamos por un momento que Dios no hubiese ordenado algo, pero que ese algo esté sucediendo. O planteémoslo de otra forma. Supongamos que algo que Dios no hubiera ordenado sucediera. Supongamos que está sucediendo algo que Dios realmente no ordenó. Bueno, tendría que ser por una de dos razones. Primero, podría ser porque Él no sabía que iba a suceder. Y por eso está sucediendo algo que Él no ordenó, que Él no decretó, que cae fuera de la soberanía de Dios, como muchos enseñan, que hay cosas que están fuera de la soberanía de Dios y del alcance de la soberanía de Dios. Entonces tendría que ser por una de dos razones. O sea, ahí tienen que elegir aquellos oponentes de la doctrina de la soberanía de Dios absoluta. ¿Cuál opción van a elegir? ¿Verdad? Pero cualquier elección que hagan de una de estas dos opciones será devastadora para su propia teología y su propio concepto del Dios cristiano y del Dios de la Biblia. Entonces, tendría que ser, dijimos, por una de dos razones. Primero, que Él no sabía que iba a suceder, pero si Dios no sabía que iba a suceder, entonces socavamos su omnisciencia, atentamos contra su omnisciencia y ahora tenemos un Dios que no tiene todo conocimiento. Entonces, tú decides, ¿crees en la soberanía absoluta divina? ¿Crees que Dios tiene control absoluto de todas las cosas? Y entonces tú preservas la doctrina, la postura de la omnisciencia o atacas la soberanía de Dios y vas a atentar y violentar toditos sus atributos, incluyendo la omnisciencia. Pero hay una segunda opción, porque le falta poder para impedirlo. Hay algo que Dios no decretó y está sucediendo en el universo. Entonces, la otra razón que queda, la otra razón que se puede dar, es que Él no tiene el suficiente poder para impedir que eso suceda. Pero en este segundo caso, invalidamos la omnipotencia de Dios. Muy bien. Quiero que quede claro entonces que la existencia de estos dos atributos en Dios confirma la imposibilidad de que algo pase sin el permiso divino. Así que yo quisiera que continuáramos viendo esta serie. Nos va a ayudar realmente a comprender el diseño de Dios de la salvación, nos va a ayudar a entender quién realmente es Dios, su carácter y esa salvación tan grande que nosotros encontramos relatada en las Santas Escrituras. Así que el Señor me lo bendiga y este es un video más de la serie La salvación es de Jehová, que está ligada a la doctrina de la salvación, la soberanía de Dios.